Te doy la bienvenida a esta sesión donde vamos a hablar del liderazgo del tercer milenio. Y sin más preámbulos, vamos de lleno. El principal objetivo es que tú comprendas lo que es ser un top líder. ¿Qué características o cualidades distinguen al top líder de los líderes promedio? ¿Cuál es la importancia de esto? Y también cómo se traduce esto para el futuro de las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, nos estamos refiriendo obviamente a cualquier tipo de entidades, sean empresas, corporaciones, gobierno, fundaciones, asociaciones o cualquier tipo de institución que tenga un propósito en común. En segundo punto, vamos a ver unos casos y por último vamos a tener una actividad. Esa actividad les corresponde a ustedes realizarla. En la actividad lo que vamos nosotros a definir es elige tu mentor, ¿sí? Es decir, tu top líder. Bien, vamos a ver la diferencia entre estas tres figuras. Aquí tenemos líder, pseudolíder y antilíder. Líder, más que darte definiciones, lo que quiero es que comprendas cuál es el propósito fundamental. Un líder inspira a su equipo de trabajo, a las personas con las que esté colaborando, empodera en base a las potencialidades, a las fortalezas de las otras personas y conduce a su gente hacia un bien común. Eso es lo que persigue un líder. Pseudo líder, pseudo, prefijo etimológico que significa falso líder. Lo que hace un pseudo líder es que manipula, controla y conduce igualmente, pero hacia un beneficio personal. Y por último, la figura del antilíder, también su propósito es conducir hacia un beneficio personal. En este sentido, estos dos son muy parecidos, pero el antilíder puede que sí presenta las características de un auténtico líder, es decir, es capaz de inspirar y también de empoderar. Sin embargo, como tiene por lo general intenciones ocultas, también controla, tiende a ser controlador, ¿sí? Entonces, estamos hablando que estos nos encontraríamos en el espectro positivo de liderazgo y estos dos corresponderían al efecto negativo del liderazgo, ¿vale? Entonces, en base a esto, podemos construir una matriz de liderazgo con las principales características que estas figuras presentan. Vamos a verlo muy rápidamente. Estamos hablando de un liderazgo positivo o propositivo. Aquí lo vemos, un auténtico líder. Entonces, estamos hablando de estas características. Y si estamos hablando de un liderazgo negativo o pseudo liderazgo, entonces son estas características. Rápidamente, el pseudo líder o antilíder destruye en contra de el líder que crea. El pseudo líder es despótico, mientras que el líder es altruista. El pseudo líder crea miseria, trae miseria. El líder trae abundancia. El pseudo líder trae corrupción. El líder es íntegro. El pseudolíder por lo general esconde un complejo de inferioridad y el líder se enfoca en la excelencia. El pseudolíder desarrolla relaciones tóxicas y el líder relaciones proactivas. El pseudolíder crea conflicto, el líder resuelve conflicto. El pseudolíder manipula, el líder inspira. El pseudolíder controla, el líder empodera. El pseudolíder
desprecia con su crítica y el líder acepta con su crítica propositiva. Y por último, el pseudolíder es egoísta y el líder es empático, ¿vale? Estas son las principales características de la matriz de liderazgo que podemos observar si nosotros queremos desarrollar un liderazgo eficiente para las organizaciones, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué define a un top líder? ¿Sí? A un top líder, cuando hablamos de un top líder nos estamos refiriendo a un líder que es superior en sus habilidades de liderazgo por encima del promedio. Lo que lo define es la visión. ¿Qué significa tener visión? Él ve donde los otros no pueden, tiene una perspectiva amplia y esto implica tener una mente inquisitiva. Tener una mente inquisitiva significa tener una mente muy analítica, que todo lo cuestiona, que todo lo analiza, ¿sí? Empatía, característica importantísima en el top líder, pero lo que hace a un líder top, a un líder de élite, es tener una conciencia expandida. ¿Qué significa tener una conciencia expandida? Poder observar la realidad y el mundo fenoménico. Cuando hablamos de mundo fenoménico nos estamos refiriendo al mundo de los fenómenos, a nuestro mundo, lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, esta característica top, que es conciencia expandida, va a propiciar a su vez que el líder tenga estas otras características que lo van a diferenciar del promedio de los otros líderes, ¿vale? Estas son las características que hacen a un líder top, es decir, un líder de élite. ¿Cómo se traduce el ser un top líder en el mundo de los negocios? ¿Cuál es la ventaja competitiva que nos da que una organización esté liderada por un top líder en lugar de por un líder promedio? ¿Sí? Vamos a poner dos ejemplos. Uno es, hablábamos del mundo fenoménico, es decir, de los fenómenos. Entonces, supongamos que nos referimos al fenómeno del plástico desechable, ¿sí? Muy bien comento. Entonces, en un líder, en un top líder que sea de conciencia expandida, ¿qué es lo que se preguntaría o qué es lo que se cuestionaría con su visión y su mente inquisitiva? ¿Este fenómeno es sustentable? ¿Es sostenible? El hecho de que yo lo use y lo deseche, piense en lo siguiente: comercializadora, úselo y deseche. Su principal producto, su producto top, son las bolsas desechables y las comercializa a diferentes supermercados. Es una distribuidora a nivel nacional, gana muchísimo dinero con esto. Y entonces, ¿qué pasa? 2019, aprobación, Ciudad de México, en las demás provincias del país también se va a estar clonando este fenómeno. Prohibición a partir del 2020 del uso de bolsas plásticas y de cualquier plástico que implique úselo y deséchelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy estamos, esta aprobación del plástico que ya no es sustentable se dio en mayo del 2019, ¿sí? La reforma entra en vigor en el 2020, es decir, en 7 meses. Esta empresa que se dedica a vender bolsas de plástico como producto top o popotes, ¿qué va a pasar con ella si no cuenta con la infraestructura, con la planeación para diversificarse, para crecer en nichos de negocio nuevos, para invertir en nuevas tecnologías, en productos que sean biodegradables? Pues simplemente va a colapsar, está condenada al fracaso. Todas las empresas
que estén en el giro de plásticos desechables y no hayan previsto esto a través de sus líderes, no hayan tenido la visión, la conciencia expandida para ver todo lo que el fenómeno del plástico está originando, están condenadas. Calentamiento global, ejemplo número 2. ¿Qué pasó? Mar Caribe 2019. Más de 1000 kilómetros de playas invadidos por algas. ¿Por qué se produjeron las algas? Porque a través del calentamiento global estamos cambiando la temperatura de los mares y eso está ocasionando que el ecosistema se altere. Entonces el Mar Caribe, que es un mar por lo general de arrecifes, de arena blanca, de playas color turquesa, pues entonces está cambiando su ecosistema, están proliferando las algas y entonces eso está haciendo un gran impacto en el turismo, específicamente en las industrias de hotelería y restaurantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la visión del top líder. ¿Qué nos espera? ¿Qué sigue y cuál es el próximo paso? El tener una organización que no está liderada por un líder de élite o un top líder, ¿en qué se traduce? Se va a traducir en costos, pérdidas, lo que conlleva a una contracción económica. Eso sin contar la devastación de los ecosistemas del planeta que ya estamos palpando, ¿vale? Entonces, esta es, de manera general, la perspectiva que nosotros tenemos que desarrollar. Como conclusión, ya lo sabemos, ¿qué es un top líder? ¿Qué significa ser un top líder? Ya dijimos las características, que es conciencia expandida, visión y empatía. Son las principales que hacen a un top líder. Ahora te pongo yo 3 personajes. Los debes conocer. Elon Musk es el creador de Tesla, de SpaceX y de diferentes corporaciones que están ahorita a la vanguardia cambiando el mundo. Empresas, negocios. Isabel I de Inglaterra, reina de Inglaterra durante 43 años. Y estamos hablando gobierno, el Papa Francisco, organizaciones eclesiásticas. Son ejemplos que yo te pongo de personajes que te puedo decir que tienen las características de un top líder. Entonces, ahora en tu actividad tú tienes que elegir de los que figuras a través de la historia, uno que te parezca excepcional como top líder y lo vas a hacer tu mentor. Entonces pregúntate, analiza cuáles son las características que tiene, tanto en su personalidad como en sus atributos para ejercer el liderazgo, y entonces hazlo tu mentor, es decir, inspírate en él para crecer tu liderazgo. Te deseo mucho éxito y te veo en la próxima sesión.